Buenas tardes y bienvenidos en este día desapacible, que no invita mucho a salir, pero que el interés de algunos temas nos anima a hacerlo. Para tratar hoy a alguien que nos introduce en la literatura de los profetas, como es el profeta Amós, tenemos con nosotros a Carlos Saura Herrera. Lo conocemos todos como director de Cáritas. Posiblemente de él luego ya sepamos menos cosas. Por ejemplo, que es doctor en Filosofía y Letras, que también ha sido pedagogo, profesor en la Universidad del País Vasco, que ha estado toda su vida dedicado a los temas de comunicación, porque él es licenciado en Ciencias de la Información, que ha colaborado como redactor jefe en algún periódico, como en La Voz de San Sebastián, que ha estado muy metido en Radio Nacional de España en distintas etapas de su vida, y hubo una importante que fue director de Radio Nacional de España en Aragón, que ha hecho sus pinitos ahí de relación con el mundo de la política, siendo jefe también del gabinete de prensa de la DGA en la presidencia de don Hipólito Gómez de las Roces, y ahora, además de que lo vemos con mucha frecuencia en las páginas de Heraldo, pues lo vemos también con mucha frecuencia en los actos de Cáritas. Él está ahí dirigiendo esa obra tan bonita, y por eso la figura de Amós le resulta cercana y entrañable, porque de alguna manera le acerca y nos acerca a nosotros también a ese mundo de la pobreza y del compromiso social. Le damos las gracias a Carlos porque accedió fácilmente a venir aquí. Su sentido de la disponibilidad y del servicio lo hace así fácil para estas cuestiones, y se lo agradecemos. Carlos, te damos las gracias, pues te invitamos a que aprietes ese pequeño botón que tienes ahí en mitad, un poquitín más arriba aquí. Y así nosotros estaremos muy atentos a lo que nos digas. Pero si me permites un momento, el próximo martes tendremos con nosotros a don Manuel Pizarro y tenemos un pequeño problema horario, que retrasaremos el comienzo unos 15 minutos, porque él antes tiene un compromiso, entonces ya desde el principio nos pidió que hiciéramos esa salvedad. Todas son a las 7:30, pero con él tendremos esos 15 minutos que nos retrasará. Pues gracias a todos y estamos contigo, Carlos. Muy bien. Pues nada, agradecer yo también a José por su invitación a Acción Social Católica y bueno, también a todos vosotros, a todos ustedes por querer compartir hoy aquí conmigo lo que han sido estas reflexiones sobre Amós. En la presentación, esta vez no ha dicho José una cosa que me hizo mucha gracia, no sé si fue el primero o el segundo día, invitaba a 5 personalidades. Yo era la primera vez que alguien me llamaba personalidad y entonces me acordé de la versión que hizo mi hijo de esta invitación. Y fue que como me vio que estaba con venga a darle a Amós por arriba y por abajo y libros y tal, un día llamó a alguna de mis hermanas y oí que le estaba contando que, pues, ¿qué hace tu padre? Tal, dice, pues, que hay un amigo suyo, profesor de teología, que ha cogido a 4 pringaos y los tiene dando vueltas sobre los profetas. Esa era la versión, la traducción más sencilla. Bueno, pues entre personalidad y pringao, un término medio, vamos a decirlo. Yo lo que deseo, pues, es compartir con vosotros algunas reflexiones. Y desde luego sí intentaré recordar un poco lo que dijo Amós. No se trata de que aquí yo empiece a hablar de la justicia social, sino recordar, en base a las palabras del profeta, lo que hoy nos puede decir Amós, ¿no? Y sí me gustaría, antes de empezar, vamos a hacer como en las películas, bueno, no sé si las modernas o las intermedias, que daban un poco del final para luego llamar la atención sobre alguna de las ideas fuerza de los titulares que a mí me gusta recordar después de leer y releer Amós y de darle un poco de vueltas, ¿no? Una de las primeras cosas que yo destacaría es que Amós es un hombre profundamente impactado. Impactado
Y sigue impactando cuando leemos los textos de Amós, porque Amós, como sabéis, es un libro muy corto, muchos lo habréis leído y si no os invito a releerlo, es un libro muy corto, impacta profundamente, es un hombre que va directamente al grano, pero a su vez se le ve a él que ha sufrido una impresión profunda ante lo que ha visto, y no la puede transmitir de otra manera que haciendo ver todo el sufrimiento, todo lo que en él mismo ve, ¿no? Esa sería una primera idea. En segundo lugar, las palabras de Amós transmiten a veces una profunda tristeza. Es decir, que tristeza, pesar, dureza. Veremos algunos textos, veremos un poco a qué me refiero, ¿no? Todo aquello que refleja el pecado y el orgullo del hombre, y sobre todo porque Amós recuerda el castigo que va a caer sobre gran parte de los que son responsables de todos esos pecados, el primero de ellos la injusticia, ¿no? En tercer lugar, Amós es un profeta, casi todos lo son, pero es un profeta molesto e inoportuno. Es decir, porque anuncia la destrucción del reino de Israel 40 años antes de que se produzca, en un momento en el que vivían una gran bonanza. Y claro, pues resulta tremendamente molesto. Veremos cómo el sacerdote, el responsable religioso del reino de Israel, del reino del norte, le dice que se vaya. Que respeta su papel de profeta, pero que se gane la vida en otro sitio, ¿no? Resulta molesto e inoportuno en la situación en que él profetiza, ¿no? Y otras ideas más. Amós es un hombre profundamente humilde. Cuando se define, dice: yo no soy profeta. Luego explicaremos o veremos en el texto a qué se refiere, ¿no? Pero eso contrasta con el orgullo y el despotismo de los que oprimían. Es decir, que precisamente esa actitud tan profundamente humilde de Amós, porque dice: yo no soy profeta, pero inmediatamente dice que no puede dejar de profetizar porque ha sido llamado por Dios, y lo dice con una hipérbole muy fuerte: ruge el león. Por tanto, la humildad de Amós es otro aspecto muy importante, ¿no? ¿Qué denuncia fundamentalmente? Lo veremos: la injusticia social. La injusticia social acabará llevando a la destrucción de la sociedad. Y él explica el porqué. Es decir, una sociedad que está basada en la injusticia social, es decir, donde no hay justicia, acabará siendo destruida, por mucho que tenga una organización. Pero fundamentalmente a él lo que le preocupa es que la injusticia provoca la justicia de Dios, es decir, provoca la ira de Dios. Y eso es lo que él predica. Predica como profeta, anuncia el pecado de la injusticia, ¿no? Junto con otros que veremos, ¿no? Y por eso les repite de alguna manera las palabras de San Pablo. Cuando San Pablo dice que vuestra caridad no sea una farsa, aquí podríamos aplicar que vuestra religión no sea una farsa. Es decir, para el pueblo de Israel, la religión se había convertido en buena parte en una farsa, en una comedia, donde se trataba más bien de una serie de manifestaciones que no respondían a la realidad. Pero el profeta les recuerda que es un pecado religioso, que es un pecado que afecta a su relación con Dios. No se trata solo de que hable de una injusticia social, colectiva, de un castigo al pueblo en su conjunto, que también lo hace, sino que presta atención al pecado personal. Por eso insistirá mucho en la búsqueda de Dios, buscad a Dios, ¿no? Y a pesar de todo esto que os digo, la última idea sería la esperanza. La esperanza que el profeta, a pesar de todo y de una manera muy leve, podríamos decir, transmite y deja muy clara, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Bueno, estas ideas fuerza, estos titulares, sí quería transmitiroslos al principio, ahora que ya vamos a ver con detenimiento un poquito, pues, quién es Amós y el libro de Amós. Bien, ahí os he puesto, como veis, Amós, el profeta de la justicia social. Se le define así porque fundamentalmente el contenido de su libro va muy dirigido al pecado de la injusticia social, ¿no? Al pecado de la injusticia.
No quiere decir, evidentemente, que sea, como sabéis muy bien todos, el tema de la justicia y de la justicia social aparece en muchísimos libros, por supuesto, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Es decir, pero aquí ocupa como un papel central, siendo además un libro corto, muy corto, ¿no? Os he puesto ahí injusticia, castigo, conversión, esperanza, como lemas también que serían complementarios de esos que os he comentado antes, ¿no? Hoy en la misa de hoy, la primera de las lecturas era de Isaías y este es un fragmento de esa lectura. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, cesad de obrar el mal, aprended a obrar el bien, buscad la justicia, defender al oprimido, sed abogados del huérfano, defensores de la viuda. Ahora venid y discutamos. Aunque sean vuestros pecados como grana, como nieve blanquearán, aunque sean rojos como escarlata, como lana blanca quedarán. Traigo este texto de Isaías porque me llamó mucho la atención comparándolo con textos de Amós. Es decir, fijaros que aquí tiene desde el principio el texto tiene un sentido como muy positivo. Es una invitación inmediata. También tiene textos duros, pero el texto este en concreto, ¿no? Uno de los más conocidos. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista. Es una llamada inmediata a la conversión. Y la segunda parte al premio de Dios. Es decir, aunque sean vuestros pecados como grana, como nieve blanquearán. Hay enseguida, digamos, un mensaje a la esperanza. Pero aquí estos son textos de Amós, los que os pongo aquí, ¿no? Y como veréis, lo que os decía antes de ese cierto tono duro y de tristeza y de dureza que muchas veces tiene. Por haber vendido al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias, pisoteando en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres. Pocas veces habréis visto una metáfora, una hipérbole tan fuerte para describir la injusticia, para describir el trato a los pobres, pisoteando en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres. Y nos dice también más adelante, dice, por eso así voy a tratarte, Israel. Sí, así voy a tratarte. Prepárate al encuentro con tu Dios. O sea, pocas veces encontraréis en el Antiguo y en el Nuevo Testamento palabras tan duras. Porque fijaros que son palabras dirigidas al castigo. Prepárate. Prepárate en sentido de amenaza. Y si os fijáis en el siguiente texto, dice, mi pueblo Israel está maduro para el castigo. No le dejaré pasar una más. Y son expresiones durísimas en boca del que pone en boca del Señor, ¿no? Por eso os decía que a veces la lectura de Amós tiene aspectos, tiene partes que son muy duras porque a través del profeta Dios quiere llamar la atención y lo llama de una manera que os digo que en el lenguaje humano nos resultaría realmente sorprendente. Prepárate, no le dejaré pasar una más. Bien. También, como os digo, el profeta llama a la esperanza. Buscad el bien, no el mal, y viviréis. Y así el Señor Dios del universo estará con vosotros como pretendéis. El profeta no es simplemente un oráculo de calamidades, no llama para anunciar simplemente la destrucción, porque evidentemente Dios llamaba a los profetas, la vocación del profeta es para la conversión, y lógicamente ese es, aunque ya os digo que aquí parece resaltar muchas más veces, hasta el final del libro, de este libro corto, las palabras duras de Amós. A ver, que me he equivocado, al revés. Bien. Una estructura que os he puesto aquí, un poquito de lo que vamos a hablar. En una parte lo haremos más rápidamente. La época de Amós, el reino. ¿Quién fue Amós? El libro, sus partes y contenidos, las veremos un poquito. La comprensión teológica del mensaje, las raíces de la injusticia y la denuncia de Amós, y un intento de lectura del texto en clave cristiana y actual, que lógicamente puede resultar lo más interesante y es lo que nos quedará menos tiempo, pero bueno, eso estará luego a disposición del tiempo que nos quede. Por cierto, quiero agradecer, no sé si lo he hecho en mis agradecimientos, a maestros que no conozco, como Sicre Díaz o Abrego del Arci y sobre todo a Alonso Sequel. No vaya a ser que me olvide, que son, como sabéis, grandes vivistas y que en los que he dirigido pues, una gran parte de lo que ha sido mi reflexión, ¿no? De todo lo que ellos saben, ¿no? Bien. La época de Amós, Israel y Judá, estamos en torno al siglo VIII antes de Cristo, en torno al siglo VIII antes de Cristo. Para que os fijéis, por ejemplo, todas estas imágenes me las ha
buscado a mi mujer, que se maneja muy bien, y entonces me ha buscado cosas que pasaban por el siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Pues Homero escribe la Ilíada y la Odisea. Según la tradición, Rómulo funda Roma, escribe Hesiodo, el poeta griego. En Iberia están los tartesos y los fenicios, y pocos años antes, en ese siglo, 776 antes de Cristo, se celebra la primera de las Olimpiadas. Bien. Al llegar al siglo VIII, la profecía israelita contaba ya con una larga historia de nombres famosos. Ahí aparecen pues, Samuel, Elías. Sin embargo, a mediados de este siglo se produce un fenómeno totalmente nuevo, que es el de los profetas, que se van a llamar los profetas escritores, es decir, los profetas que empiezan a legar por escrito su mensaje. El primero de ellos es Amós, y inicia una serie de profetas que le seguirá, por ejemplo, Oseas, Isaías, Jeremías, etc., ¿no? Ahí vemos una reproducción de 3 de los profetas, donde siempre aparece Amós, es el primero por la izquierda. Bien, ¿a qué se debe el que un profeta o sus discípulos escriban su mensaje? Bueno, a varias razones. Evidentemente puede ser a la mayor difusión de la escritura, pero también otros lo interpretan en el sentido que os decía antes, es decir, el mensaje de Amós deja una impresión tan fuerte en sus oyentes, en sus discípulos, en la gente que lo escucha, que de alguna manera se sienten obligados a que ese mensaje quede por escrito, ¿no? Es decir, que es de alguna manera un mensaje totalmente nuevo. Por eso se dice que Amós es el primer profeta, es uno de los primeros profetas no reformistas, es decir, no admiten que el sistema tenga salvación. Había otros profetas anteriores que querían la reforma del sistema, del sistema jurídico, religioso, etc., ¿no? En el caso de Amós, Amós ya anuncia una ruptura. El sistema como tal no sirve, debe romperse. Bien, en este mapa, que supongo que lo veis bien porque está ahí muy grande, en el lado de la derecha están al revés. En el lado de la derecha, pero de la derecha de allí, está la división de las tribus, ¿no? Veis que cómo se dividieron las tribus, todas ellas, menos la de Leví, que como sabéis, la tribu levítica no tenía territorio propio y cumplía su misión por el resto de las tribus, y también las tribus que corresponden a los hijos de José. Bueno, pues así quedó dividido el territorio en lo que hoy vemos, que sería pues Israel, una parte de arriba de lo que es la Siria actual, y lo que es la Transjordania, gran parte de lo que es la Transjordania, lo que está al otro lado del Jordán. Bien, y si pasamos al otro mapa, ahí veis cómo estaba en la época de Amós Israel y Judá. Es decir, se habían convertido en dos pequeños reinos. Porque el reino de Salomón se había dividido, y dos reinos, el de Israel al norte y el de Judá al sur, que van a hacerse la guerra continuamente en luchas fratricidas, y sobre todo las van a hacer los del norte, los de Israel. Sus grandes enemigos van a ser los sirios, los asirios, es decir, que eran la gran potencia de la zona, y veremos cómo la historia del reino de Israel, la historia política, está fundada sobre todo en la relación con los asirios, hasta que 40 años después, en una de las muchas guerras, 40 años después, me parece que es el 722 antes de Cristo, caen y el reino de Israel desaparece para siempre. Desde el punto de vista geográfico, si os fijáis ahí, el reino del norte, Israel, era mucho más extenso, comprendía lo que conocemos como Samaria, Galilea, parte de las regiones de Transjordania, las que están al otro lado del Jordán. Son zonas más fértiles y más ricas que los montes de Judá del sur, que son zonas más secas, todo lo que está debajo del Mar Muerto. El reino del sur era más montañoso, económicamente era más pobre, estaba más aislado, porque hacia ahí iba ya la península de Sinaí y Egipto, ¿no? Pero
En cambio, el reino del norte estaba abierto hacia el país de los fenicios, de los sirios, etc., ¿no? Estaba mucho más comunicado, ¿no? Y el reino del sur tenía muy pocas vías de comunicación, salvo con el Sinaí, ¿no? Desde el punto de vista humano, eso va a tener influencias importantes. El reino del norte tiene una población cada vez más heterogénea, más mezclada, y sobre todo recibirá el influjo de los pueblos circundantes, de los fenicios, de los arameos, de los asirios. Eso tendrá mucha importancia, por ejemplo, veremos en el tema de la religión, que habrá una gran influencia pagana en los ritos religiosos del pueblo de Israel, ¿no? El reino del sur, en cambio, el reino de Judá, es una población mucho más homogénea y la influencia externa será casi nula. Es decir, sobre todo sus batallas son más bien con Israel, las que tienen, pero con el resto de los pueblos alrededor estaba mucho más aislado, ¿no? Desde el punto de vista político, el norte es mucho más inestable, el reino de Israel. Se suceden continuas dinastías. Veremos que en la época en que predica Amós hay un rey que es más estable, pero luego se sucederán numerosos reyes y un sucederse de dinastías, de golpes de Estado, hasta que acaban definitivamente con el reino, ¿no? El reino del sur, en cambio, es donde arraigó el reino de Judá la tradición de David y la promesa de Natán, y se mantuvo estable la dinastía davídica, es decir, la dinastía que procedía de David. En el reino del norte, cuando predicamos, reina Jeroboam II, y hay una relativa paz en Israel. Es un tiempo de bonanza. Son años de progreso, pero con una fuerte desigualdad social. Es decir, años en que hay riqueza, pero la desigualdad social va siendo cada vez más fuerte, ¿no? A la muerte de Jeroboam II, como os decía, hay una gran inestabilidad. En 15 años se suceden 5 reyes y la política estará marcada continuamente por la relación con los asirios y con los sirios, que son el pueblo que está al norte, y en numerosas guerras, y en una de ellas, en el 722 a.C., desaparece para siempre el reino de Israel frente a la potencia dominante, que es la que de alguna manera marcaba la política de esa zona, que es el imperio asirio, ¿no? Bien, ¿cuál es la situación política, social y religiosa en este tiempo, que es lo que van a denunciar los profetas? Amós y también los siguientes, ¿no? Bueno, en primer lugar, serían como 4 aspectos: la descomposición social, la corrupción social, la corrupción religiosa y el concepto erróneo que había sobre la religión israelita. Descomposición social, por lo que os decía, porque a pesar de la apariencia de riqueza, la suerte de los ciudadanos de a pie, de la gente sencilla, es muy dura. Va habiendo un contraste cada vez más brutal entre ricos y pobres, y sobre todo la clase media baja, el pequeño agricultor, pues quedaba muchas veces a merced de los prestamistas y a merced de grandes calamidades que le podían pasar, es decir, que expuesto pues a la hipoteca, al embargo y a tener que vivir como esclavo. Es decir, eran de alguna manera esas clases medias bajas, que eran las que sostenían el sistema social de alguna manera, estaban con esta descomposición social, estaban condenadas a desaparecer y a la exclusión social, es decir, a la pobreza, ¿no? La corrupción social, como consecuencia de esa descomposición, los ricos se aprovechaban de las fianzas para aumentar sus riquezas y dominios, es decir, eran avariciosos. ¿Qué les llevaba a eso? Pues falseaban, por ejemplo, los pesos y medidas, recurrían a trampas legales, sobornaban a los jueces. Ambos veremos que una gran parte de la corrupción y de la explotación y de la injusticia social la centra en los tribunales. Es decir, la corrupción de la justicia, es decir, que el pobre, ya lo hemos visto antes, ¿no?, que el pobre es tratado injustamente en los tribunales, es lo que hace que la sociedad sea profundamente injusta, ¿no? En tercer lugar, la corrupción religiosa. Había grandes santuarios en la época también, por ejemplo, ahí casi no lo veis, pero al sur de la frontera entre Judá e Israel hay un pueblecito que se llama Betel. Betel era el templo que construye el reino del norte para que no tengan que subir a Jerusalén los creyentes, ¿no? Y evidentemente había una gran actividad, pero la religión no conservaba su pureza. Los santuarios eran muchas veces,
estamos hablando del reino de Israel, abiertamente paganos. Incluso pues, fomentaban cultos de fertilidad o de prostitución. Había otros santuarios también que tenían incluso otra misión negativa, en el sentido de pretender calmar a la divinidad pues, con ritos y sacrificios que garantizasen la tranquilidad de conciencia y el bienestar del país, ¿no? De alguna manera la religión se había corrompido. Por eso, la cuarta consecuencia, ¿cuál es? El concepto erróneo de la religión israelita. Es decir, los beneficios de Dios en el pasado, todo lo que Dios había hecho por su pueblo elegido, el éxodo, la elección, la alianza del Sinaí, no fomentan la generosidad en el pueblo en estos momentos, sino una cierta seguridad y un complejo de superioridad. Una seguridad, con lo cual, para Amós, la alianza está muerta, es decir, la alianza la han convertido en muerta. Y veremos textos, veremos algunos textos, donde les dice, precisamente por eso, precisamente porque habéis traicionado la alianza, precisamente por eso vais a ser juzgados más duramente, muchísimo más que los otros pueblos, ¿no? El pueblo lo que espera es una intervención maravillosa, pero simplemente para que Dios le colme de más beneficios y situarlo a la cabeza de las naciones, pero en términos profundamente materialistas, ¿no? Bien, durante este tiempo Uzías era rey de Judá y Jeroboam II era rey de Israel. Ambos reinos disfrutaron de prosperidad, pero Amós, como os decía, expone los pecados del pueblo y, sobre todo, era y fue un profeta molesto e inoportuno, porque fijaros que él va a predicar al norte, como veremos, 40 años antes de la desaparición del reino. Y en aquel momento el pueblo no esperaba, evidentemente, ese final, sino que esperaba mayor prosperidad, mayor desarrollo, sobre todo las clases que dominaban. Bien, llegamos a Amós, ¿no? Amós, al que vamos a ver ahora, y que él mismo se define allí. Amós es el tercero de los profetas menores del Antiguo Testamento. Menores no porque fuesen profetas de una categoría menor, sino por la escasa extensión de sus profecías con relación a los profetas mayores. Es un libro de menor extensión, esa aplicación tienen, no porque evidentemente tuviera una condición menor. Bien, en esta figura que veis de Amós, que lo representan siempre como pastor, Amós, en este caso en un grabado alemán, con una cesta de frutas, que luego veremos la explicación que tiene, y con su ganado. Y él se define a sí mismo, cuando luego se presenta el sacerdote ante él, dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo era un pastor y un cultivador de sicomoros, pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Esta es la definición que él da, con una gran fuerza, como veis. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Luego veremos también eso. Hijo de profeta quiere decir que no estaba en ninguna escuela profética. Los profetas, una buena parte de ellos, ingresaban también en escuelas proféticas donde se preparaban para profetizar. Y Amós dice, yo no estaba preparado para ser profeta. Era un pastor. Un pastor, aunque las interpretaciones que se hacen por cómo define y cómo describe el texto, se ve que es una persona culta, que conoce la historia, que sabe relacionar los conceptos. No es un simple pastor humilde, es una persona con una cierta situación económica, ¿no? ¿Y cómo describe su vocación? El Señor me arrancó de mi rebaño. Me arrancó y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Por eso os digo que aunque él afirme, yo no soy profeta en el sentido profesional, podríamos decir, de la palabra, pero sin embargo aclara que Dios le arranca y le llama a esa misión evangelizadora, ¿no? Todo lo que conocemos de Amós está en ese libro. Está en ese libro, no aparece mencionado en ningún otro texto de su época, pero bueno, eso tampoco es de extrañar porque ya que muy pocos individuos, excepto reyes y emperadores, aparecían nombrados en los textos, ¿no? Lo que conocemos de Amós lo conocemos a través de su obra, ¿no? Era un procedente de Tecoa, un pueblo de pastores que estaba a 20 kilómetros al sur de Jerusalén, en el reino de Judá. Él es un profeta del sur
que Dios le manda a predicar al norte. Podríamos decir de alguna manera que es un misionero, es decir, es un profeta misionero, porque va a un sitio distinto. Luego veremos cómo el sacerdote le dice, pues vuélvete a Judá y profetiza allí y gánate la vida allí, pero no estorbes, digamos, ni hables mal del rey, porque el sistema nuestro funciona y no queremos que lo hagas. Bien, aquí aparece, como veis, con los higos de sicomoro y con... Bueno, y esta es una imagen de Tekoa que es muy del siglo XIX, de un inglés, que lo curioso que tiene es que esta es la Tekoa actual, el paisaje de la Tekoa en la actualidad, esta es la Tekoa en su momento, y aquí están las dos, ¿no? Y fijaros la reproducción del paisaje, un paisaje duro. El sur, el reino de Judá era un paisaje muy duro, muy montañoso, muy seco, ¿no? Y este es el Tekoa y el Mar Muerto. Como veis aquí, he deducido que esto es una colonización más bien israelita por lo ordenadito de las casas y de los asentamientos israelitas que van haciendo por el territorio, ¿no? Y el Mar Muerto está al fondo. Este es el lugar de procedencia, ¿no? Bien, Amós es llamado por Dios, un hombre que no tenía relación con la profecía ni con grupos proféticos, y es una llamada a la que no puede resistirse. Y utiliza esa metáfora, esa hipérbole, ruge el león, ¿quién no teme? Habla el Señor, ¿quién no profetiza? Es decir, es como lo que decía antes, lo arrancó de su tierra para que fuera a profetizar. No sabemos con exactitud el tiempo que sí se sabe que fue breve, pero se sitúa entre 760 y 750 a.C., ¿no? Ahí aparece, veis en esa Biblia francesa de 1372, una miniatura donde aparece la llamada de Amós. Bien, a los ojos de Amós la misión era difícil, era una misión muy difícil, porque él no se consideraba profeta, no lo era, y no era hijo de profeta. Hijo de profeta se aplicaba a los que se preparaban, a los que hacían esa formación profética en las escuelas de aquel momento, ¿no? Bien, una actividad que fue muy breve, lo más probable es que durase semanas, meses, pues por los sitios por lo que describe en sí mismo, porque anuncia, por lo que anuncia, se ve que tuvo que abandonar pronto el reino de Israel. No se sabe si continuó su predicación en el reino del sur, pero probablemente, desde luego, no consta. Bien, y llegamos al libro de Amós, que sí me gustaría por lo menos que tuviéramos en la cabeza el contenido del libro de Amós, que como sabéis, y os decía, es un libro corto. Está dividido como en 4 partes. En las primeras es el oráculo contra todas las naciones, el segundo, el oráculo sobre Israel y Samaria, una tercera parte que son las visiones de castigo e intercesión, y un epílogo donde está, muy breve, donde está la parte, digamos, de la esperanza, la promesa de restauración, ¿no? Bien, el profeta, ¿qué quiere transmitir el profeta, ¿no? En primer lugar, que las acciones tienen consecuencias, ¿no? Que el Mesías no es exclusivo de los judíos, lo vamos a ver, aunque no lo diga así exactamente, ¿no? Segundo, la exigencia de justicia por parte de Dios. La responsabilidad personal de cada individuo ante Dios, la preocupación por la justicia social, que es el aspecto central del libro, y luego la rectitud entre las interrelaciones humanas y divinas. El profeta nos vendrá a decir que sin justicia es imposible una relación con Dios. No cabe la relación con Dios con una actitud injusta. Bien, la primera de las partes, que es el oráculo contra todas las naciones, habla contra Tiro, contra Edom, contra Damasco, contra Gaza, finalmente también contra Israel. Habla aquí en esta primera parte. De alguna manera, al hablar contra todos los pueblos, el profeta universaliza el mensaje. No se refiere solo al pueblo elegido. Habla también, y sus oráculos se dirigen también a los otros pueblos. Les anuncia también el castigo, y les acusa también. De alguna manera, por tanto, es la universalización del mensaje. Aunque sin duda el mensaje más duro será contra Israel y Judá. El más fuerte de los mensajes y el más directo, precisamente por la elección divina de que son objeto, ¿no?
y él denuncia los pecados que ve en el pueblo, ¿no? En primer lugar, los pecados en la vida social, la opresión de los sencillos, la venta como esclavos de inocentes y necesitados, la malversación de deudas. De alguna manera, en muchas de las expresiones, a pesar de que la esclavitud lógicamente existía y existió hasta mucho tiempo después, él parece deducirse que está en contra de la esclavitud. Desde luego, condena todo lo que es la explotación de los inocentes. Los pecados en la familia, condena la promiscuidad en las relaciones sociales, el abuso de las muchachas, veremos algunos textos, y los pecados en el culto, la profanación del nombre divino, la profanación del santuario con borracheras y prostitución, es decir, todo lo que hacía que la religión se convirtiese, como os decía antes, en una auténtica farsa, ¿no? Aquí está precisamente uno de los textos que os decía antes, ¿no? Cómo refleja esos pecados, ¿no? Por haber vendido al inocente por dinero, pisoteando en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres, tuercen el proceso de los débiles. Tuercen el proceso de los débiles se refiere a la injusticia en los tribunales, es decir, que para él es parte fundamental del problema de Israel. Porque padre e hijo llegan juntos a una misma muchacha, es decir, la promiscuidad sexual, el desorden, la corrupción moral que condena. Y la referencia también a Israel. Dice, este pueblo que se piensa bendecido ha olvidado la justicia, su desastre es imparable. Son esas frases que os decía antes, que el castigo que de alguna manera no, es imparable. Es decir, el castigo es imparable precisamente porque ellos se piensan bendecidos, han olvidado la justicia. Es decir, es el problema grave. Bien. En el segundo la segunda parte, que son unos oráculos sobre Israel y Samaria, que se centra más bien ya en el pueblo elegido, 3 oráculos que empiezan, escuchad esta palabra, otros 3 con la expresión ay de los que, y otras con el mandato buscad al Señor, que son la parte, digamos, de esperanza. Bien, escuchad esta palabra. Ahí lo que anuncia el profeta es el castigo. El castigo. Se anuncia el castigo de Israel porque lo que con ojos normales ven riqueza y desarrollo, con ojos proféticos lo que ve el profeta es opresión y violencia. Es decir, frente a la riqueza, la opresión y la violencia de que está siendo objeto la gente sencilla del pueblo. Como les advierte también sobre la consecuencia de la elección. Solo a vosotros he escogido. Él no duda de la elección del pueblo. Pero dice, precisamente por eso os pediré cuenta de todas vuestras transgresiones. Es decir, os pediré especialmente cuenta, porque habéis sido pueblo elegido, de todas vuestras transgresiones y pecados. Y el lujo y la indigencia sobre los malos tratos, ¿no? El día que... refiriéndose también a Israel, dice, el día que pida cuentas de los delitos de la casa de Israel, pediré cuenta también a los altares de Betel. Los altares de Betel eran el santuario que construyó Israel frente a Jerusalén. Dice, entonces serán demolidos los cuernos del altar y caerán por tierra. Porque el santuario y las autoridades para Amós se habían hecho corresponsables de los pecados del pueblo. Y eso es una de las acusaciones fundamentales que lanza Amós. Es muy curiosa este oráculo, ¿no? Es decir, el lujo e indigencia sobre los malos tratos. Y describe sobre lo que llama las vacas de Basán, ¿no? Las vacas de Basán, que eran las mujeres de aquellos que explotaban al pueblo, ¿no? Y entonces les dice, oprimís a los indigentes, maltratáis a los necesitados, y decís a vuestros señores, traed y bebamos. Vienen días sobre vosotros en que os arrastrarán con garfios a vosotros y con ganchos de pesca a vuestra prole. Por eso os decía que muchas de las expresiones de Amós son tremendamente duras, ¿no? Son muy duras, ¿no? Y sobre Israel también, ¿no? Es decir, elegía por el Israel derrotado. Cayó, no volverá a levantarse. No hay quien la levante. Pues esto dice el Señor a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. A veces hace saltos muy rápidos, Cuando pone expresiones, digamos, muy duras de justicia, de un castigo inexorable, a veces hace esa llamada inmediatamente a la búsqueda del Señor, ¿no? Bien, en la segunda parte del libro habla de unos oráculos que empiezan por la expresión ay de los que. Y en ellos se refiere, en primer lugar, al ay de los que, porque la justicia no funciona. La justicia no funciona porque sirve para oprimir al inocente, se acepta el soborno, se atropella a los pobres en el tribunal.
para Mos, el tema de la injusticia social, que lo extiende evidentemente a todo el sistema, sin embargo, lo centra mucho en la corrupción de la justicia en los tribunales, porque allí es donde se oprime fundamentalmente al inocente, ¿no? El segundo de esos oráculos es el que se refiere a la falsa esperanza en el día del Señor, y les recuerda al pueblo elegido: será peor que cualquier enemigo. Es decir, el Señor será con su pueblo, precisamente por haberlo elegido, será peor que cualquier enemigo, porque de alguna manera han hecho que una gran parafernalia litúrgica sin justicia no vale para nada. Por eso dice que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo perenne. Y el tercero es contra el lujo y el orgullo de los ricos, porque precisamente les anuncia, va a ser el motivo del destierro y la cautividad. Ahí es donde anuncia ya la destrucción del reino de Israel, precisamente por la ostentación y por el lujo, ¿no? Hay una tercera parte en estos oráculos, que es la que se refiere a la llamada a buscar al Señor. Es decir, les insiste muy brevemente en la búsqueda de la unión de Dios con la justicia. Buscad el bien y no el mal y viviréis. Instaurad el derecho en el tribunal. Por eso insiste mucho, es decir, la instauración de la justicia que buscamos es muy concreta. Es decir, el primer sistema que tiene que cambiar es la corrupción de las autoridades, y especialmente en los tribunales donde empieza la corrupción del sistema social. Bien. Hay una tercera parte del libro que es la visión del castigo e intercesión. Allí van apareciendo diversas imágenes sobre lo que va a ser el castigo. Ahí aparece, por ejemplo, lo que os decía, la frase que os recogía al principio, y una de las imágenes dice: voy a derramar estaño en medio de mi pueblo Israel, no le dejaré pasar una más. Esas frases duras que os decía, Amós no es un poeta, no es reformista. Él entiende que el sistema debe cambiar totalmente, y de alguna manera eso lo une al castigo de Dios, ¿no? En esta parte viene también la narración de la vocación del profeta. El sacerdote de Betel, Amasías, le dice: vidente, vete, huye al territorio de Judá, vuelve a tu tierra, y allí podrás ganarte el pan, y allí profetizarás. Fijaros la visión que tiene este sacerdote de la misión del profeta y de la visión de la religiosidad. Él no le quiere mal, le dice que se vaya, que se gane el pan, que profetice otras cosas en sitio distinto, ¿no? Y Amós es cuando le responde: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Y aquí viene la descripción de la vocación del profeta y de por qué no puede marcharse. Otra de las visiones se refiere a la fruta madura. Esto me hizo ver el Señor Dios, una cesta de fruta madura. Israel lo ve como una fruta de cesta madura. El Señor me dijo: mi pueblo Israel está maduro para el castigo, no le dejaré pasar una más. Es decir, cuando se refiere a la madurez, no se refiere a la madurez de ideas, a la madurez, sino sencillamente a que el castigo es inminente precisamente porque han corrompido la religión y la justicia, ¿no? Escuchad esto los que pisoteáis al pobre, no olvidaré jamás ninguna de sus acciones. Es decir, que es una reiteración continua de ese castigo inexorable que de alguna manera, si le faltase el epílogo al libro, sería la consecuencia del libro. Y a veces utiliza figuras muy fuertes. Dice: será como el duelo por un hijo único, y el final como un día de amargura. Es decir, les anuncia con las figuras más fuertes el castigo que les espera si no hay conversión, ¿no? Bien, este era el altar de Betel, ¿no? Cuando los altares de Betel los quebrará, los destruirá, es decir, los tirará al suelo, porque han sido objeto precisamente de la corrupción, ¿no? Vienen días en que enviaré hambre al país, pero fijaros que el profeta no habla en este caso no les habla, les va a la parte más profunda, no les habla de males físicos, como el destierro, como la cautividad, como la destrucción del reino. Ahí les habla del más profundo. Dice: el peor de los males que vais a tener va a ser el hambre de la palabra de Dios, porque el pueblo la buscará pero no la encontrará. Andarán errantes de mar en mar buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Y describe: vi al Señor de pie junto al altar, que decía: ningún fugitivo logrará escapar. Aunque excaven hasta el abismo, de allí los cogerá mi mano. Fijaré mis ojos en ellos para el mal y no para el bien.
Y yo cuando lo leía me vino a la cabeza y luego me encontré con que estaba citado al pie de la página, pero la comparación con el Salmo 139, el Salmo 139 es completamente lo contrario de lo que aquí nos dice el salmista. Fijaros que aquí lo que nos dice, de lo que nos dice el profeta. Vi al Señor de pie junto al altar, ningún fugitivo logrará escapar. Aunque excaven hasta el abismo, de allí los cogerá mi mano. Fijaré en mis ojos en ellos para el mal y no para el bien. En cambio, el Salmo 139, que lo recordaréis, es aquel que habla el Señor, que si alguien se marcha, Él lo buscará. Si tomara las alas de la aurora y quisiera habitar al extremo del mar, también allí me tomaría tu mano y me tendría a tu diestra. Ese salmo lo analiza de una manera muy bella, en un libro, que supongo que lo conoceréis, el Papa Juan Pablo II, en signo de contradicción. Antes de ser Papa, fueron los ejercicios espirituales que predicó a Pablo VI y a la Santa Sede, ¿no? Y empieza el libro con un examen muy profundo del Salmo 139 para meter en el ambiente del examen, ¿no? Es decir, y es de una belleza muy profunda cómo va describiendo ese salmo. Es decir, que aunque nos apartemos, aunque nos alejemos, Dios nos busca, nos tendrá de la mano. Pero fijaros, yo cuando iba leyendo el texto de Amós es completamente lo contrario, es decir, del Dios que no nos dejará caer en el Salmo, que nos buscará, que aunque huyamos a los lugares más alejados, Él vendrá detrás de nosotros, a lo que aquí describe el profeta, es decir, que aunque excaven hasta el abismo, allí los cogerá mi mano, pero no los cogerá para el castigo, se refiere el profeta. Bien. Es un castigo inexorable, pero selectivo. Es decir, el profeta no es un profeta de calamidades únicamente, ni de destrucción. El profeta, aunque anuncia la destrucción del reino y todo aquello que supone, pero sin embargo anuncia que no destruirá completamente el Señor la casa de Jacob. Daré orden de zarandear a la casa de Israel entre las naciones como se zarandea una criba. Es decir, será cribado el pueblo precisamente para que aquellos que sean justos, que hayan cumplido la justicia, puedan salvarse. Y la última parte del libro, que es el epílogo, la promesa de restauración, ya en los textos anteriores, cuando a veces el profeta es como si de alguna manera se midiese, cuando aparecen esos textos tan duros, de repente suelta esa frase que os decía, buscad al Señor y me hallaréis, ¿no? Es decir, que parece como si de repente quisiera hacer una reflexión, una llamada profunda. Aquí en el epílogo ya es una llamada directa a la conversión. Aquel día, dice el profeta, por boca del Señor, por boca del profeta, levantaré la cabaña caída de David y la reconstruiré como antaño, repatriaré a los destarredos de mi pueblo Israel y ya no serán arrancados de ella, dice el Señor tu Dios. Es decir, de alguna manera ese epílogo, que es muy corto en relación al resto del libro, contiene el mensaje de esperanza para el pueblo, ¿no? Bien, haciendo un pequeño resumen de lo que podía ser la teología, digamos, del mensaje que contiene. Os decía en primer lugar que es un profeta escritor. Transmite al conjunto del pueblo la palabra del Señor por escrito y lo hace repitiendo muchísimas veces a lo largo del libro, como para querer remarcar el mensaje, expresiones como así habla el Señor, oráculo del Señor, lo repita y lo reitera continuamente. Es decir, primero para, evidentemente, dar mayor autoridad a aquello que contiene el libro, ¿no? Bien, el profeta aparece aquí contrapuesto clarísimamente al sacerdote, porque el profeta ataca todos los aspectos impuros de las realidades, de aquellas realidades de la tradición judía que se habían corrompido. Y de alguna manera el sacerdote aparece aquí como el que mantiene esa especie de farsa en que se había convertido una parte de la religión, ¿no? La elección y la falsa seguridad, eso es muy importante en el libro. Es decir, la elección divina había proporcionado una seguridad muy grande a Israel, una superioridad muy grande, porque eran conscientes, sobre todo en los momentos más brillantes de la religiosidad de Israel, de la superioridad moral respecto a los pueblos que le rodeaban, es decir, por el hecho de ser monoteístas, por muchísimas razones de la moral, etcétera, ¿no? Pero sin embargo,
en este caso concreto donde la descomposición y la corrupción social se habían impuesto, lo que ocurría era que daba una seguridad falsa a Israel. Y las conquistas que se producían y el lujo eran signos de la elección divina. Es decir, Dios nos acoge de alguna manera porque somos el pueblo elegido, nos da estos beneficios materiales, ¿no? Amós recalca también el valor de la justicia y el derecho en el correcto funcionamiento de la relación con Dios. Viene a decir claramente, si en la relación con Dios no existe como base la justicia, esa religión, esa relación con Dios es falsa. Y hay algo más profundo en todo eso. Hay algo más profundo porque, de alguna manera, lo que señalan quienes estudian Amós es que Dios no puede cerrar los ojos ante la injusticia. Es decir, Dios no quiere, si Dios muestra esa cólera que muestra, es para no hacerse cómplice de la injusticia y de los pecados de su pueblo, es decir, de la opresión a los pobres y a los oprimidos. Y de alguna manera lo manifiesta claramente como para separarse continuamente de lo que estaba haciendo el pueblo elegido, ¿no? La elección será precisamente la base jurídica del juicio divino, precisamente por ser elegidos, porque se ha destruido al pueblo con injusticias, se destruye la relación con Dios y por tanto el día del Señor será muchísimo más duro, es decir, como consecuencia de la responsabilidad que han recibido, ¿no? Aunque siempre, como os digo, aparece la llamada a la búsqueda del Señor a la vida, ¿no? Bien, en este penúltimo apartado, ¿dónde pone Amós las raíces de la injusticia? Amós denuncia pecados concretos, pero el problema más grave él lo ve en una sociedad dividida. Es decir, Amós no se limita exclusivamente a anunciar el castigo y explica a la gente el por qué ha motivado también el castigo, ¿no? Él denuncia los pecados concretos del lujo, de la injusticia, del falso culto a Dios, de la falsa seguridad religiosa, todos esos que hemos ido viendo y otros que aparecen, ¿no? Pero también él se fija en dos cosas, es decir, quiénes son las víctimas de la injusticia y quiénes son los opresores. Es decir, en el pueblo en esos momentos, bueno, víctimas de la injusticia son evidentemente las personas que se encuentran más abajo en la escala social, que serán los que sufren la mayor opresión, y también los que apenas tienen lo suficiente para vivir. Es decir, no hay una separación entre ricos y pobres absoluta. Es decir, evidentemente había gente muy rica y había gente muy pobre, pero hay otra gente intermedia, más bien tirando a la pobreza, pero que subsiste, que son sobre los que centra él mucho la crítica, porque son los que son objeto de injusticia en los tribunales, porque a través de la injusticia especialmente practicada en los tribunales, les tratan de quitar lo poco que tienen. Es decir, que se fija, por tanto, mucho en campesinos pobres, en gente que tiene lo suficiente para vivir, pero que con ese sistema corrupto se lo van a quitar, ¿no? Y es la destrucción de la sociedad. ¿Quiénes son los opresores? Evidentemente los que detectan el poder económico, el político, el judicial, ¿no? Pero también hay una clase media que puede ser oprimida y opresora. Es decir, él recuerda mucho la parábola del administrador infiel, si os acordáis, es decir, que es perdonado por su amo cuando le pide perdón, pero es que sin embargo explota al que le debe a él muchísimo menos, ¿no? Él de alguna manera Amós no olvida que también puede haber gente que oprima, sin que seas necesariamente de la clase dominante, ¿no? ¿Dónde está el mal social? El mal social, hay varias interpretaciones, como es lógico, y también en Amós aparecen. Una interpretación es la más individual. El mal social, evidentemente, está en el corazón de las personas, ¿no? Otra fijaría o centraría especialmente en la perversión comunitaria, es decir, el mal está en la sociedad, es un mal estructural. En Amós, tal como se puede deducir, el mal social tiene su raíz en el corazón del hombre, pero actúa para Amós a través de las instituciones. Es decir, la justicia, la monarquía, el culto se han convertido en elementos de opresión y de injusticia social. Y ahí es donde pone el sello. Claro, contra el mal social aparecerán la conversión, la fraternidad y el castigo de Dios. Es decir, insiste mucho Amós en el castigo de Dios, la injusticia, porque si no,
Para él sería hacerle cómplice de la injusticia que practican los hombres, ¿no? Y el fundamento de la denuncia de Amós, es decir, en qué elementos, sobre todo, él se fija en la elección divina, es decir, en la alianza, en la legislación, en la sabiduría de Israel. Y también, evidentemente, en su experiencia personal, en ese fuerte impacto que os decía que ve y que le lleva a motivar la denuncia, ¿no? Bien, y llegamos a la última parte, que es la que luego, si queréis, pues puede ser objeto de comentarios, es decir, todo esto que nos dice el profeta, evidentemente lo dice para su tiempo, pero lo dice también para nosotros. Y muchas de las cosas que hemos leído, si os fijáis, nos pueden servir para reflexionar desde el punto de vista de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, que lo leemos evidentemente a la luz del Evangelio del Nuevo Testamento, de las palabras de Jesús, en la injusticia. La situación actual, la que vivimos nosotros ahora, nos pone también enfrente a la necesidad de profundizar en la justicia social, desde un punto de vista sociopolítico y personal. Es decir, aquí habría que hablar mucho, ¿no? Es decir, a veces también nosotros tendemos a hacer una visión de la justicia social exclusivamente centrada en las estructuras. Es decir, y de alguna manera esa es la situación de apartar nuestra responsabilidad personal, la de cada uno de nosotros, de la necesidad de mejorar, de la necesidad de que haya justicia. Porque la justicia, evidentemente, comienza por lo personal. Es decir, si hay injusticia, si hay auténticas máquinas de hacer el mal, auténticas máquinas de la injusticia social, es porque ha sido provocado por los hombres. Y, evidentemente, nosotros debemos hacer esa reflexión. Es decir, hay un mal estructural, sociopolítico, que está ahí, pero hay un mal personal, un mal social del que es corresponsable, evidentemente unos más que otros, igual que del mal estructural. Nuestra sociedad, como la de la época de Amós, podemos preguntarnos si ha buscado el bien de las personas. Es decir, nuestro sistema económico, nuestra sociedad, ¿ha buscado el bien de las personas o ha buscado un sistema como el de la época de Amós, que precisamente si Amós era molesto e inoportuno es porque llega en un momento de relativa bonanza, de bonanza para muchos, de bonanza económica, con un rey que lleva mucho tiempo, con un sistema que está más o menos ahí, que funciona, y por tanto viene, digamos, a molestar a una persona y resulta inoportuno su mensaje. Es decir, la sociedad busca el bien de las personas, de todas las personas, o ha puesto el bien en otras finalidades, como son el enriquecimiento, el crecimiento desmesurado, el poder, la búsqueda del poder como grupo social, como nación, etcétera, ¿no? Es decir, el orgullo, en definitiva, la seguridad de un progreso imparable. Es decir, este tiempo de crisis para nosotros, por ejemplo, ha puesto de relieve como la ceguera del orgullo humano, que había llegado a pensar que esto, a pensar con una visión alicorta y evidentemente que se acababa muy cerca de donde estábamos, ¿no? En un progreso imparable, que de alguna manera esto llevaría pues a que no es la primera vez que pasa en la historia, evidentemente. Ya lo vemos en Amós, en el reino, es decir, 40 años antes les viene a anunciar la destrucción, y dice, pero bueno, este hombre ¿qué viene a decir aquí? Es imposible esa destrucción. Bueno, nosotros hemos visto en poquísimos años, estos años de la crisis, toda esa ceguera del progreso imparable, cómo se ha destruido. Yo comentaba el otro día a una persona, le decía, no hace falta irse mucho atrás, hace 10, 12 años, yo he leído reflexiones de gente muy sesuda, de gente de la economía, de la sociología, que se hacía una reflexión que decía lo siguiente: el progreso técnico imparable, la extensión de la capacidad productiva nos va a llevar a una sociedad donde muy poca gente tendrá que trabajar, o la gente tendrá que distribuir el trabajo, ganando económicamente lo mismo, porque la sociedad será una sociedad rica. Entonces tenemos que pensar en esa sociedad del ocio, decían, esa sociedad del ocio, y yo pensaba para mí, qué paradójico, es decir, cómo se equivocaron. Es decir, una sociedad del tiempo libre, del tiempo de la amargura, del sufrimiento. Es decir, sí acertaron estos que os digo, que no hace más de 12 años, en que iba a haber mucho tiempo sin trabajo, pero desgraciadamente no para sociedades del ocio, donde habría que pensar muchas cosas para el enriquecimiento cultural y personal, porque bastaría con poco trabajo.
desgraciadamente, ese orgullo, esa ceguera, la historia se encarga de enseñarnos al hombre que el progreso no es continuo, ni muchísimo menos, y que sufre cortes tremendos a lo largo de la historia. Pero el hombre se olvida, y cuando vive en épocas de bonanza piensa que eso es imparable, que nada lo va a romper, ¿no? En el Israel de Jeroboam II había mucha riqueza y mucho progreso, pero había una gran desigualdad social. Y el profeta les anuncia que eso precisamente es lo que va a destruir la sociedad. Es decir, una sociedad con profundas desigualdades es una sociedad condenada a la destrucción. De eso eran culpables las clases dominantes, evidentemente, pero también otros muchos, porque buscaban oprimir al que estaba más abajo. Y de alguna manera la sociedad era opresora, en distintas responsabilidades, con distintos niveles, pero era una sociedad opresora. Hoy en día también sabemos que respecto a hace muy pocos años, y va creciendo cada vez más, hay una mayor distancia entre ricos y pobres. Es decir, la igualdad social que durante las últimas décadas habíamos visto en España en la extensión de una clase media después de las décadas anteriores de la pobreza, cómo se había ido extendiendo a partir de los años 60, una sociedad más igualitaria, vemos desgraciadamente que caminamos hacia una sociedad con mucha mayor diferencia entre ricos y pobres. No solo nosotros, también los otros países europeos. Hay una gran diferencia. Y por supuesto en los países del tercer mundo, porque lo ha habido siempre y es difícil, aunque hay momentos en que se asienta una pequeña clase media, pero es muy difícil que pueda crecer. Bien, el olvido de la justicia que denunciamos, la falta de confianza en las instituciones sociales básicas, es un problema muy grande, en quienes gobiernan, quienes administran, quienes detectan el poder político. Cuando se pierde la confianza, el peor mal de un pueblo es la corrupción, sin duda alguna. El peor mal que puede tener un pueblo es la corrupción, porque el sistema entonces no avanza. Son todo tanteos. Yo recuerdo siempre una anécdota que le oí contar a ver si me viene el nombre ahora, al que es obispo en el Chad, Sebastián, ¿cómo se llama de nombre? Miguel Sebastián, no, Miguel, es un sacerdote de aquí. ¿Cómo se llama el que es obispo del Chad? Recordarme el nombre. Sebastián, pero de nombre... ¿Es Miguel Sebastián? Bueno, perdonadme, lo conozco mucho, pero no me viene el nombre. Es un obispo que es zaragozano, misionero, y en una charla, en una ocasión, estaba contando que realmente lo que han hecho ahí en el Chad es impresionante. Tener en cuenta que en esos países, yo le oí contar hace 2 meses a una de las técnicos de Cáritas Española que atiende la zona del Cuerno de África, y aunque fundamentalmente en este caso se refería a Etiopía, decía que en Etiopía hay como un 5% de católicos, más o menos, luego hay un 45% de ortodoxos, coptos, y el resto son musulmanes. Y decía que el primer agente de desarrollo socioeconómico de Etiopía es la Iglesia Católica. Lo decía por toda la ayuda que recibe a través de Cáritas de Manos Unidas, pero fundamentalmente a través de Cáritas Internacional. Bueno, os cuento esto porque impresionaba lo que hacían en el Chad, ¿no? Y en un momento determinado de esa charla se le escapó a este obispo zaragozano que os digo los problemas políticos. Y contó, por ejemplo, una anécdota. Es decir, hace como 5 años el Banco Mundial estaba estudiando para llevar a cabo una serie de explotaciones muy importantes de gas natural en el Chad. Importantísimas. Y la Conferencia Episcopal del Chad tuvo las agallas de enviar una comisión a Nueva York y decirles que, por favor, no se les ocurrirá en absoluto en ese momento llevar a cabo eso, porque serviría únicamente para corrupción. Es decir, no iba a llegar absolutamente nada al pueblo. Y contaba él lo que ocurrió cuando volvieron los obispos que habían ido a Nueva York, que estuvieron a punto de cortarles el cuello, como os podéis imaginar. Pero es que decía que la corrupción era tan tremenda y entonces yo me recuerdo que le preguntábamos, bueno, y entonces, ¿cuál es el horizonte? ¿Para qué se trabaja? Decía, nosotros formamos a la gente joven, hacemos una labor en profundidad y hemos visto, bueno, contó anécdotas preciosas, por ejemplo, y me pierdo un poco, pero bueno, decía que
Él cuando llegó allí jamás había visto ningún niño subnormal, ni ningún niño con ningún tipo de malformación ni de deformación, porque todos eran abandonados por los... Y entonces hicieron una casa para acoger a esos niños, y ya las familias, a través del trabajo de la Iglesia, han ido entendiendo que esos niños son seres humanos con dignidad, ¿no? Bien. Quiero deciros esto, que la corrupción es el gran mal de los países. Y Amos lo dice muy claramente, es decir, sobre la corrupción no se funda nada. Sobre la corrupción, sobre la injusticia no se funda nada, ¿no? Bien, el olvido de la justicia, la falta de confianza en las instituciones sociales básicas es lo que llevará a la destrucción de la sociedad, ¿no? Y le recuerda también, y nos lo recordamos a nosotros, es decir, nosotros somos pueblo de elección, es decir, el nuevo pueblo elegido es el cristiano, es decir, de alguna manera tenemos esa responsabilidad muy grande de saber que sobre la injusticia nunca se podrá construir nada. Aparentemente se conseguirán, con la violencia, con la injusticia, se conseguirán logros inmediatos, pero no se construirá nada que pueda durar, que pueda ser estable. El olvido de Dios, señala también el profeta, ha hecho que nuestra sociedad sea más inhumana. Hay una frase que es muy bonita que dice: por haber reprimido toda compasión. Es decir, se dirige al pueblo y dice: habéis reprimido toda compasión. Es decir, sobre una sociedad inhumana es imposible que se construya nada. Y nosotros, también ese mensaje va dirigido para nosotros, siempre teniendo en cuenta el mensaje de esperanza. Es decir, que lo repite continuamente: buscadme y viviréis. Es como la llamada continua de Dios, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que esa promesa, la promesa de Dios, reconstruiré la cabaña, está siempre ahí. Y luego, en el fondo de todo, está la misión del profeta, que es la llamada a la conversión. En el oráculo sobre Israel, en esa parte del libro, ahí me llamó la atención porque hasta 4 veces repite el profeta: os he hecho esto y esto, bueno, lo repite el Señor por boca del profeta, pero no os convertisteis a mí. Y vuelve a insistir: y esto otro, y este castigo, y esta prueba, pero no os convertisteis a mí. Y así sucesivamente hasta 4 veces. Es decir, la llamada profunda es a la conversión. Y ese sería, en definitiva, el mensaje profundo del profeta. Y el mensaje que os querría dejar a todos vosotros, que espero os haya podido acercar un poquito a Amós, o por lo menos a compartir mis reflexiones sobre el profeta. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para poder pedir alguna aclaración o plantear algún comentario, alguna pregunta. Y por favor, quien quiera, levanta la mano y le acercamos el micro. Sí, bueno, yo una curiosidad porque no lo conocía y me ha sorprendido. Pero como tienes al lado un doctor en teología, no te quiero poner un apudo. Me ha sorprendido esto de que existían escuelas de profetas, ¿no? Es decir, que existiesen profetas, pues sí, lo conocíamos. Pero que se preparasen los profetas en escuelas... ¿En qué consistía eso? Si es que lo sabes, y si no, yo pues Pepe te puede sé ayudar. Que existían, pero eso ya es de las escuelas proféticas que explique. No, y la segunda pregunta, que sí que ya es más, como nos has dicho varias veces referencias, que llevemos el mensaje de Amós al tiempo actual. Bueno, pues la crisis, ¿no? Entonces, en la crisis ya has dicho que parece que algunos de los que hace 12 años te dijeron que teníamos un futuro espléndido se equivocaron. No sé si en esa época había ya algún Amós que anunciaba que podía ocurrir lo que ha ocurrido. Pero bueno, lo que más me importa ahora es de vuestra propia experiencia de Cáritas, y viendo lo que está pasando y que los datos cuando abrimos el periódico cada día pues siguen siendo aumentando el número de desempleados, si veis cómo se sale de esto y cuándo puede empezar a salirse de esto. Supongo que además de voluntarios pues os recibís informes de economistas o de sociólogos, en fin, si hay alguna... Terminando con ese mensaje de esperanza, alguna esperanza de saber cómo se sale de esto y cuándo. Bueno, primero lo de las escuelas proféticas, si quieres explicar. Bueno, en el fondo de toda la charla de Carlos ha estado un tema que es el tema de la relación religión-política. La política nunca ha sido ajena a la religión
no porque los políticos sean religiosos, sino porque su interés en que nadie les desordene el tinglao es muy grande. Entonces, las escuelas proféticas son fundamentalmente fundación de la clase política para tener el control de los futuros profetas y de esa manera tenerlos domesticados. Amós no pertenece a un grupo de esos, él dice que no es profeta de profesión, él tiene su medio de vida, es un autónomo, vive de lo suyo, con lo cual no tiene por qué venderse a nadie para decir lo que al otro le pueda halagar, ¿no? En ese sentido es independiente, es libre y por eso puede ser crítico. Bueno, respecto a lo que has preguntado, vamos a ver. Motivos de esperanza y luego si sabemos cómo se sale de esto, has preguntado también. ¿Y cuándo? Vale. Bueno, pues evidentemente si yo supiera cómo se sale de esto y cuándo, si no lo hubiera dicho antes ya, hubiera sido un absoluto irresponsable, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que de las pocas cosas que ha aprendido la gente es a ser un poco más prudente, a palos, ¿eh? Porque cuando empezó la crisis, la gente no pensaba que iba a durar tanto, ¿eh? O sea, por ejemplo, hablando así de reflexiones de estas que se te quedan, una reflexión que aparecía pues ya en el año 2009 o al poco de empezar la crisis era ¿cuánto tiempo tardaríamos en olvidar la crisis una vez que pasara? Pero esos artículos muy sesudos, escritos ya en 2009, es decir, ya nos iban preparando, decir, no, esto, no os preocupéis, esto, ¿cuánto tiempo tardaremos? Porque estuvo la crisis de no sé qué y la crisis... Bueno, bien, pues ahora no escribe nadie de eso. Evidentemente, es uno de los momentos más oscuros, no porque lo diga yo, en el sentido de política económica, es un momento muy oscuro. Y todo lo demás que os puedo decir yo son generalidades, es decir, que este año va a ser un desastre, ya lo sabéis, que no... Pero en fin, ¿para qué voy a repetiros las calamidades que están ahí? ¿Que evidentemente se saldrá? Suponemos que sí. No ha habido situaciones muchísimo peores y se han salido. ¿Cómo se saldrá y de qué manera se saldrá? La sociedad tendría que reflexionar mucho sobre eso. Porque muchas de estas cosas que os he ido comentando aquí, sigue habiendo una mayor separación entre ricos y pobres, va creciendo la separación, va creciendo la gran masa de la pobreza, va creciendo la gente que va siendo arrojada a la exclusión, va creciendo la gente que es sostenida por el colchón familiar, que cada vez sufre más, es decir, evidentemente, porque llega un momento en que ya no dará más de sí, en fin, todas esas cosas que están ahí dichas. Yo sí, lo que no me he cansado de repetir desde que comenzó la crisis es una cosa muy sencilla. Yo la gran esperanza la veo en la gente. Y me explico. Es decir, desde que empezó la crisis, nuestra Cáritas y el resto de las Cáritas, pero en la nuestra, porque yo la conocí directamente, es un caso notable, el volcán de generosidad que ha habido desde el primer momento, de interno y externo, ha sido impresionante. Volcán de nuevos voluntarios, de nuevos socios. Pensar que Cáritas tenía muchísimos socios, y los tiene, pero eran gente muy mayor que procedían de un momento determinado. Y bueno, pues empezar la crisis y empezar a subir la curva otra vez para arriba, con gente en edad bastante joven, lo mismo los voluntarios, en buena edad, muchísima gente. La generosidad de los trabajadores y de los voluntarios que ya estaban en Cáritas, cómo inmediatamente reaccionaron ante las avalanchas que vinieron a las acogidas. La generosidad económica de todo tipo, desde gente más o menos. Y fijaros que en el 2007 Cáritas de Zaragoza lo pasó muy mal. Fijaros, antes de la crisis había habido una restricción de la generosidad, vamos a decirlo así. No es que... Pero mal. Empezar la crisis y la generosidad nos desbordó por todas partes. Eso es fruto también del esfuerzo de muchísima gente, de la sensibilización, de todo lo que se quiera. Pero fundamentalmente es fruto de la generosidad que Dios ha sembrado en los corazones. Yo estoy convencido, porque hay mucha gente que dice, bueno, es la reacción natural. No es la reacción natural. La reacción natural podría ser también, pues muchísima gente que tiene hijos o que tiene gente conocida que dijera, no, yo voy a reservarme porque puedo tener que ayudar directamente aquí, allá, o yo no sé qué es lo que va a pasar, ¿eh? Ante eso ya digo, eso para mí es una de las grandes esperanzas. Es decir, yo no sé cuál es la solución, o sea, no lo sé,
No sé cuándo, en qué momento esto... Porque evidentemente sin empleo no hay solución para una sociedad, eso está claro. Es decir, no se puede mantener a base de simplemente de ayudas, de política de redistribución de subsidios, evidentemente no. Pero es la esperanza que veo, porque tampoco la esperanza la veo excesivamente en las clases dirigentes. ¿Por qué? Pues porque durante este tiempo a mí me han decepcionado mucho, y lo he de decir así, me han decepcionado mucho la reacción que ha habido. Es decir, que a partir del 2008, sobre todo el 2009, fue cuando la crisis explota y muchísimas gentes empiezan a aparecer donde antes no habían aparecido. Claro, con el sistema social que tenemos nosotros, que es un Estado social, por la Constitución y por la tradición, pero es un Estado social, las administraciones públicas se han dotado de unos grandes servicios sociales muy potentes, en funcionarios, en presupuestos, en un sistema que da muchísimos derechos a los ciudadanos pobres. ¿Qué ha ocurrido? Llegó la crisis y se vieron desbordados totalmente. Pero ellos se vieron desbordados y la única conclusión fue enviarlos a otros sitios, en buena parte, porque se producían retrasos de 5 y 6 meses para dar una ayuda de urgente necesidad. Esa gente acudía a Cáritas o a otros sitios, que gracias a Dios Zaragoza tiene un tejido de acción social, fundamentalmente de la Iglesia, muy potente, de muchas instituciones que han hecho una labor impresionante, el Carmen, el Refugio, las Hijas de la Caridad, la Santana, en fin, me dejaría 100.000 sitios porque han hecho una labor impresionante. Todos juntos la hemos hecho. Bueno, pero quiero deciros que en nuestros equipos de acogida parroquiales, en los 120 que tenemos, naturalmente se vio esas avalanchas. A la quinta semana estaban organizados, duplicaron las horas de acogida, llamaron urgentemente a reorganizarnos desde la Cáritas diocesana. Se hizo todo un trabajo de sostenimiento de los voluntarios y de los trabajadores para que no sintiesen la angustia y el peso de no poder dar respuesta a muchos problemas, etc. La Administración no reaccionó. Y nosotros desde diciembre de 2008 lo hemos venido diciendo, con todos los gobiernos que haya lo hemos dicho. Lo hemos dicho. Cuando leía lo de Amasías, y perdonadme cualquier comparación con el profeta Amós, pero a mí también me dijo una responsable de esta ciudad, porque en una rueda de prensa dijimos cosas duras, ya con 2 años de crisis, y las veníamos diciendo en Corpus Christi y en Navidad, cada vez que presentábamos la campaña, decíamos los retrasos que se producían, la falta grave en políticas sociales, el descuido en temas de vivienda, etc. Bueno, pues esta responsable política, con responsabilidad en temas de acción social, me dijo: hombre, Carlos, es que esto no se puede hacer 6 meses antes de unas elecciones. Dio la casualidad de que le habíamos pedido audiencia 4 o 5 veces antes de la rueda de prensa en 3 meses seguidos. Dio esa casualidad, y la mujer, como es honrada, lo preguntó, y sí, estaba allí la petición, pero nadie le había dado importancia en ese caso, porque en general las relaciones con las autoridades son fluidas. Lo que pasa es que la sociedad política no se siente responsable de los pobres. Es decir, eso es una realidad total y completa. Es decir, no se sienten, no lo sienten como ciudadanos de verdad, y muchas veces son más bien un obstáculo y un peso. Pero no sé si te he respondido o me he alargado, pero bueno. Buenas tardes. Yo he tenido ocasión, por un asunto personal, de conocer un poco cómo funciona la justicia. Y me he cansado... he puesto denuncias, igual se ha podido entender pues porque tenía ganas de molestar, no era el caso. Estaba intentando encontrar justicia, no la he conseguido de ningún modo. ¿Dónde se puede recurrir? Porque he recurrido a instituciones de Zaragoza y de fuera de Zaragoza, a la Justicia de Aragón, al Consejo General del Poder Judicial, a la policía, a todo tipo de instituciones, y no hay respuesta. Le puedo decir un agujero negro que yo conozco y trae consecuencias gravísimas para la familia. O sea, son los pobres que luego van a pedir a Cáritas. Y ya le digo que a mí me faltan ya las fuerzas para no sé dónde dirigirme a denunciar esto. Y eso arreglaría, supongo, o sea, la función a la hora de atender a los pobres creo que es loable y o sea, sin calificativo. Pero ¿por qué no se para la fábrica de pobres? Digo yo. Porque ya le digo que yo la conozco y la he denunciado. Y tantas veces como la he denunciado, lo han archivado. Tantas veces. De una manera muy burda. No te he entendido la última pregunta.
No, ¿cómo se puede atacar directamente eso? O sea, yo como persona individual no consigo absolutamente nada. Y precisamente como persona es como me he enterado que existe. Sí. A mí me afecta, pero le afecta a una inmensa colectividad. Y se lavan las manos, todos los que he hablado con ellos se lavan las manos. De todo tipo de organismos, de todo tipo de instituciones, todos. Bueno, ¿Quién es la culpa de esto? Sí, vamos a ver. Evidentemente, lo que os decía, yo creo que una de las cuestiones que debería hacer reflexionar muy profundamente esta crisis que hemos vivido es el tema de las políticas sociales. Es decir, indudablemente estaban muy mal fundamentadas por una sencilla razón. Es que en la época de bonanza que precedió al 2008, es decir, esa época de bonanza de todo va bien, en España había muchos pobres. En España había un 16% de pobreza y casi un 3% de pobreza extrema. Pero ¿qué ocurre? Que con todo lo que, digamos, iba bien y con esa apariencia de todo va bien, hasta el pobre, digamos, podía encontrar algún tipo de empleo precario o podía encontrar alguna forma de subsistencia o bueno, pues encontraba algún tipo de ayuda. Y todo eso camuflaba la pobreza. No se cimentaron políticas sociales potentes, no se cimentaron. Y precisamente por eso es verdad que lo que ha venido ha sido muy gordo. Es decir, que hubiera hecho falta haber cimentado muchísimo para prever lo que podía venir, ¿no? Pero indudablemente tienes razón, es decir, el desarme en que se encuentran muchísimas personas ante la situación. Es decir, nosotros, evidentemente, las instituciones de acción social nunca podremos resolver todos los problemas, en absoluto. No lo podremos resolver, ojalá pudiéramos resolverlo, pero no podremos nunca, jamás. Porque hay temas que son de políticas estatales y de políticas que deben ser reorganizadas. Por ejemplo, el tema de la vivienda. El tema de la vivienda en España ha sido un auténtico desastre. El fundamento de la vivienda. Es decir, la vivienda ha sido un elemento de negocio, ha sido un elemento que no estaba pensado para lo que tenía que cumplir su misión, que es para vivir la gente. Y entonces se ha convertido todo en una gran mentira. Es decir, el derecho constitucional a la vivienda no existe en absoluto. Es decir, hasta viviendas de tipo social que están alquiladas por administraciones públicas tienen alquileres que son comparables o muy cercanos a alquileres normales. Y estoy hablando, nosotros tenemos alquilados algún piso de administraciones públicas para tener a gente, personas sin hogar, y el precio es el mismo prácticamente que el de la vivienda libre. Y segundo, se ha construido no pensando en que la gente pueda acceder al derecho a la vivienda, sino sencillamente como elemento de negocio de tal. Bueno, y entonces hemos llegado pues al sistema que hemos llegado, es decir, al sistema de hipotecas, de destrucción, en fin. Por deciros un caso que es imposible que nadie lo solucione si no realmente no lo soluciona la sociedad como tal, la sociedad política. Es decir, hay que cambiar el planteamiento totalmente del tema de la vivienda, por ejemplo. Hay que establecer un sistema de rentas básicas que en algunos sitios existe y que en España, en algunas zonas, ha funcionado bien en los tiempos buenos. Por ejemplo, en Navarra y el País Vasco tenían unas políticas de rentas básicas donde la gente más pobre tenía acceso a esas rentas básicas. Y como había mucho dinero por el sistema económico, pues esas rentas básicas hacían. ¿Qué ha ocurrido? En el último año, esas rentas básicas, por una serie de cosas, las distribuía Cáritas y la administración le pasaba el dinero. Desde hace un montón de meses dejó de pasar dinero a la administración y Cáritas no pudo ya hacer frente a esa distribución de las rentas básicas en sitios tan desarrollados en materia de políticas sociales como habían sido el País Vasco y Navarra, por ejemplo. Bueno, evidentemente ahí hay un fallo, es decir, ninguna persona puede quedarse sin lo mínimo para sobrevivir. Es decir, es un derecho básico, es decir, que es indiscutible, ¿no? Es decir, y las cosas se han hecho muy mal. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros lo que desde Cáritas a nivel nacional y desde otro tipo de organizaciones lo que decimos, ojo, no vaya a ser que la política de restricciones, de regulación del déficit, de tal, olvide a los que lo están pasando muy mal, porque esa gente tiene que ser atendida, atendida en los mínimos imprescindibles que exigen la dignidad humana.
Y si no, hemos fracasado como sociedad. Es decir, toda sociedad, esta sociedad, ¿por qué se destruyó la sociedad de la época de Amos? Porque era una sociedad descompuesta socialmente, es decir, donde los pobres no tenían ningún derecho y iban hacia una mayor pobreza. Tienes razón. Ahora, esa angustia de lo que tú dices, también en Cáritas muchísimos voluntarios lo viven cuando exigen el cumplimiento de cuestiones pues para muchísima gente que acude y que son servicios que tiene que prestar la Administración y que no los presta. Y genera realmente una angustia tremenda, una angustia tremenda. Bueno, yo quería comentar una cosa. A mí me parece que hay dos aspectos en este libro y dos aspectos en lo que estamos nosotros ahora incidiendo. Un aspecto sería el problema de resolver consecuencias de un modo de comportamiento profundo y otro sería atajar el problema del comportamiento profundo. Para mí me parece que Amos intenta atajar, digamos, el problema de la moralidad individual interna de esa sociedad. Es decir, el problema de la honradez, el problema del trabajo bien hecho, el problema de ser responsable de sus actos, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros estamos haciendo ahora, ustedes, mucho hincapié en, digamos, en el problema concreto de personas necesitadas o cosas de este tipo. Pero, sin embargo, no profundizamos en el tema de la profunda pérdida de valores en el sentido de asumir responsabilidad individual, en el sentido del trabajo bien hecho, en el sentido del esfuerzo, en el sentido de esto. Y ahí es donde yo creo que está la solución del problema. No en el tema de que si ese le falta yo le doy de comer. En el tema de que todos tenemos que hacer un tremendo esfuerzo en el sentido de nuestra capacidad de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de honradez, de cumplimiento del deber, de realización del trabajo bien hecho, de todo esto. O sea, yo todo lo veo, que veo que no hay más que gente de una basurilla. Ya no digo ni basura, porque si fuera basura por lo menos sería espectacular, sería un drama. Eso es una porquería de conciencias que a mí me producen repelús y están por encima del problema puntual, concreto, de que si no tienen para pagar el alquiler, de que no sé qué. Es decir, por favor, a mí me parece más importante atajar ahí que en este otro aspecto. Y en este sentido, este país que ha sido Roma va a acabar convertido en no sé qué. Sí. Pero las dos cosas son importantes, quiero decir, es verdad eso, es decir, que lo más profundo, y mientras no cambie lo más profundo, volveremos evidentemente a los problemas, pero también es cierto que hay que afrontarlo inmediato, es decir, ambas cosas deben conjugarse porque si no las soluciones se dan a larguísimo plazo, es decir, bueno, evidentemente hay que recuperar valores, hay que cambiar los valores porque los valores sobre los que estaba basada esta sociedad eran valores profundamente materialistas y por tanto han llevado a estas consecuencias, pero al mismo tiempo ya digo, hay una responsabilidad que no podemos olvidar y eso es a lo que hacía referencia de las instituciones públicas, de las administraciones, de hacer frente a la situación del momento también, es decir, y ellos deben afrontar, es decir, con visión de futuro, ya decía, por ejemplo, el tema de vivienda, el tema de lo que sea, pero con visión de futuro, pero también con el problema real actual, es decir, no pueden desentenderse de la situación actual de muchísima gente. Es como si hubiese una epidemia de gripe tremenda y los centros de salud no respondiesen. Es decir, atendiesen al 5% de la población y el resto quedase abandonada. Con el mundo de la pobreza y de la exclusión ha pasado en buena parte eso. Es decir, se ha atendido muy poca parte porque no se considera una política social de segunda clase. Es decir, admitimos que la educación, que la sanidad y que son políticas sociales fundamentales, las pensiones también, pero en cambio el mundo de la asistencia social no lo admitimos. Y ese es el problema, digo, que debe cambiar también en un terreno político. Cambiará también cuando cambien los valores personales y sobre todo los valores materialistas sobre los que está fundada una sociedad que evidentemente no conducen más que a lo que hemos visto. Muy bien, muchas gracias.